En noviembre de 1852, un hombre fue sacado de un insalubre y cenagoso depósito de agua que servía de mazmorra para los peores criminales de Persia. Su delito era afirmar que la sociedad tenía que cambiar. Fue llevado a la corte del Shah, encorvado a causa de las cadenas y vestido con los harapos que había llevado durante 4 oscuros meses bajo tierra. Allí escuchó la sentencia que se dictó contra él. Se le perdonaba la vida bajo pena de destierro. Fue despojado de todo lo que poseía, no se le dio oportunidad de defenderse. El nombre del prisionero era Mirza Hussain Ali Denur, y quienes lo amaban lo conocían como Baha'u'llah. Baha'u'llah era un noble con ideas revolucionarias que defendía a los oprimidos y al que muchos llamaban el padre de los pobres. Fue desterrado de Teherán a Bagdad debido a que había puesto en un aprieto a la sociedad persa y era una amenaza para el poder. La travesía fue realizada a pie a través de las montañas y desposeído de todo. Fue el primero de muchos destierros. Pero el rey que lo desterró no sabía que este prisionero era portador de un secreto más pesado que sus cadenas. ¿Qué suponía en el pasado ser un desposeído? ¿Qué significaba estar sin hogar cuando las casas se construían para que durasen para siempre? Cuando la riqueza venía dada por el nacimiento y los pobres siempre estaban con nosotros. Cuando el color de la piel decidía si una persona era uno de los nuestros o uno de los otros. ¿Qué significaba que uno se viera despojado de su dignidad y deshonrado cuando estos eran los raseros por los que se medía a los hombres y se condenaba a las mujeres? Cuando Baha'u'llah fue desterrado en 1852, se encontró entre los desposeídos de la tierra, los repudiados de la sociedad, despojados de su dignidad, privados de sus posesiones y dudosos de sí mismos. El sufrimiento es el mismo en todos los siglos. Encontramos más que a un puñado de almas decaídas y sin ánimo, más aún, completamente perdidas y muertas. ¿Cómo puede uno comenzar de nuevo cuando está débil y abatido? ¿Dónde encuentra uno el valor para continuar cuando está perdido y muerto? La regeneración no es fácil. No siempre depende del bienestar. No siempre la proporciona un buen sistema social. Aquello que reanime el corazón y resucite el alma debe ser algo más que un cheque. Te he creado noble. Te llamo a lo eterno. Con las felices nuevas de la luz te saludo. Oh hijo del hombre, regocíjate. Elévate desde tu jaula mortal y alza el vuelo hacia el irrestringido. Guiados por Baha'u'llah, los desterrados de Bagdad revivieron. Volvieron a tener fe en sí mismos y en el poder de cambiar. Llegaron a distinguirse por su unidad. Lo compartían todo. Nada les pertenecía. Tomaron posesión de su ser real. En
En Bagdad comenzó a surgir una comunidad de la que Baha'u'lláh decía que tenía poder para cambiar el mundo. En el siglo XIX, el poder se movía generalmente en una sola dirección, de arriba a abajo. El liderazgo era una imposición más que un servicio al bien común. La autoridad era absoluta, y quienes la ejercían lo hacían de forma absoluta. Pero a mediados del siglo pasado, cuando Napoleón III estaba reconstruyendo un imperio y los ingleses extendiendo otro, surgió un nuevo tipo de poder que no tenía nada que ver con los imperios. En Bagdad, Baha'u'lláh se convirtió en una luz de guía, en una auténtica autoridad. Todo el mundo hablaba de Baha'u'lláh en las tiendas de Bagdad. Todo el mundo iba a los cafetines a hablar de él. Se decía que la gente compartía lo que tenía a causa de él, y sin embargo él ofrecía generosamente su autoridad. Su poder desafiaba las definiciones de antaño, y estaban impresionados. Pero le envidiaban tanto como le admiraban. El famoso Mirza Hussain Ali, de Nur, está en Bagdad, y muchos se han reunido a su alrededor con ciertas expectativas. Y pronto comenzaron a circular rumores entre los altos cargos del gobierno y los dirigentes religiosos. Está rodeado de casi 200 seguidores, incitando en secreto y engañando a los estúpidos y a los débiles ignorantes. Si se le pudiera arrestar, los demás se dispersarían. Suman más de 3000. Su fuerza aumenta por minutos. La situación es muy peligrosa. Ya no podemos aplazarlo más. Pediría la eliminación de esta fuente de maldad de un centro como Bagdad. Otro destierro. Pero en vísperas de su segundo destierro, en un jardín a las afueras de la ciudad, Baha'u'lláh hizo la declaración más asombrosa de todas. Vengo a vosotros, oh pueblo, desde el trono de gloria, y os traigo un anuncio de Dios. Afirmó que este mensaje de Dios transformaría al mundo. Todos los profetas anunciaron este día, y todos los mensajeros anhelaron esta revelación. Dijo que las religiones eran una, como el sol. De igual manera que habían surgido en el pasado, se manifestarían en el futuro. Cada uno de ellos es el camino de Dios que conecta este mundo con los reinos de lo alto. Cada una de ellas es conocida por un nombre diferente, se caracteriza por un atributo especial y cumple una misión definida. El propósito de su propia revelación, dijo a sus seguidores, era el acoger a toda la humanidad bajo el árbol de la unidad. Este era el poder que los mantenía unidos. Este era el secreto que él se había llevado consigo desde Persia. Y no podía ser ignorado por más tiempo. En 1863, Constantinopla, ciudad de sueños y de cúpulas, se hundía en el ocaso de su poder. Un imperio moribundo entre las pujantes naciones del siglo XIX. Cualquier novedad era muy inquietante. Por eso aún no había pasado mucho tiempo desde la llegada de Baha'u'lláh, aclamado por amigos y enemigos en todas partes, cuando de nuevo empezaron a circular rumores. Nos han llegado informaciones a través de numerosos canales, por intermedio de personas de consideración y... Ante este modo de proceder, sería una muestra de total negligencia y falta de prudencia por parte del gobierno persa. Ordenar que se arrestara la causa y raíz del mal. De nada servirá dejar allí a Mirza Hussain Ali, ni conceder un campo de acción más amplio a sus malévolas ideas y probables acciones. En diciembre de 1863, 4 meses después de su llegada, Baha'u'lláh recibió la orden de partir. Era su tercer destierro.
Otro invierno, otro viaje. Viajaron escoltados por una fuerza armada, a pie, a marchas forzadas, de noche, a través de la niebla y de una lluvia helada. Aquel año hizo un frío de tal intensidad que nadie recordaba algo semejante. Para fundir el agua de las fuentes, había que encender una gran hoguera y mantenerla ardiendo durante horas. Cuando llegaron a Adrianápolis, los hacinaron en casas frías e inhóspitas antes de ser traídos finalmente a este edificio, cuidadosamente restaurado en la actualidad. Aquí fue donde aquellos que envidiaban su poder envenenaron a Bajaola, y desde este lugar lanzó él su primer reto a los gobernantes del mundo. Era un desafuero desde todos los puntos de vista. Él era un prisionero, un desterrado. Ellos eran reyes y emperadores, pero él tenía un mandato que cumplir y un tipo diferente de poder. Oh rey, yo no era más que un hombre como otros. Dormí en mi lecho cuando las brisas del Todo Glorioso soplaron sobre mí y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no es de mí, sino de aquel que es todopoderoso y omnisciente. Él les conminó a unirse y a fortalecer más sus alianzas que sus fronteras. Reconciliaos entre vosotros, oh gobernantes de la tierra. Si alguno de vosotros toma armas contra otro, levantaos todos contra él, porque esto no es sino justicia manifiesta. Les previno contra el fundamentalismo y la intolerancia. El fanatismo y el odio religiosos son un fuego que devora el mundo, una aflicción desoladora, cuya violencia nadie puede extinguir. Les instó a distribuir la riqueza más equitativamente. No sobrepases los límites de la moderación. Algunos poseéis una gran fortuna, mientras otros están en la pobreza absoluta. Llamó su atención sobre los derechos humanos. Habiéndosele negado este derecho a él mismo, se convirtió en abogado de todos los que padecían injusticias. ¿No sabéis acaso por qué os hemos creado a todos del mismo polvo? Si no sois capaces de salvaguardar los derechos de los oprimidos, ¿qué derecho tenéis a jactaros ante los hombres? Finalmente advirtió a los reyes y gobernantes que si se ignoraban sus soluciones, las consecuencias serían evidentemente desastrosas para ellos y para su pueblo. Y sus palabras han sido repetidas por nosotros desde entonces. ¿Hasta cuándo persistirá la humanidad en su descarrío? ¿Hasta cuándo continuará la injusticia? ¿Hasta cuándo reinarán el caos y la confusión entre los hombres? ¿Hasta cuándo la discordia agitará la faz de la sociedad? Pero los gobernantes de la época no tuvieron en cuenta sus advertencias. Dile al rey que este territorio se le escapará de las manos y sus asuntos caerán en la confusión. No soy yo quien dice estas palabras, es Dios el que las dice. Bajaola escribía estas palabras en 1868, cuando le llegó el último edicto de destierro firmado por el propio sultán Abdulaziz. Una mañana temprano los soldados rodearon la casa. Pusieron guardias en las puertas. Llamaron a todo el mundo para los interrogatorios. Se les ordenó que se preparasen para partir inmediatamente. Pero nadie sabía a dónde iban esta vez. La gloria del Dios de Israel vino por el camino del este como un ruido de muchas aguas.
Por un extraño lance del destino, Baha'u'lláh, que afirmaba ser el retorno de los mensajeros de Dios y el cumplimiento de sus profecías, fue enviado a una tierra relacionada con tantos mensajeros de Dios, punto focal de tantas religiones. Su último destierro le había traído a Acá, en Tierra Santa. Aquel a quien llamaban Dios de los persas había sido desterrado al antiguo puerto de Ptolomais, la ciudad fortaleza de San Juan de Acre de los Cruzados, tierra de encuentro de cristianos, musulmanes y judíos. Y aquí lo encarcelaron de por vida entre asesinos y ladrones en la colonia penal del Imperio Turco. La metrópolis del búho. La más desolada de las ciudades del mundo. La de apariencia más repugnante. La de clima más aborrecible. Y la de aguas más repugnantes. Un pozo ciego. Un agujero oscuro. Un lugar donde no se puede oír ninguna voz, salvo el sonido del eco. Donde todas las puertas del bienestar y la comodidad se nos cierran. Y una densa oscuridad parece habernos rodeado por todas partes. مقصود كريم رحيم. Baha'u'lláh estuvo confinado en esta celda durante más de 2 años. Y estos fueron algunos de los años más profundamente tristes de su vida. Aislado de todo excepto de su familia cercana por decreto del sultán, estrechamente vigilado y solo, se paseaba por su habitación de una pared a otra hasta llegar a conocerla piedra a piedra. و هر که را بیندازی از خواب پستر بلکه هیچ از او بهتر. Baha'u'lláh denominó a Acá la más grande prisión. A muchos de los que habían andado durante meses para verle, se les echó desconsolados de aquí, y se vieron obligados a permanecer esperando en este dique durante días y días, con la esperanza de vislumbrarlo o ver su mano saludando fugazmente desde la ventana de la prisión. Durante esta época solitaria, Baha'u'lláh perdió a su hijo menor, que tuvo una caída mortal desde el tejado de la prisión una noche de verano. Su cuerpo roto fue arrojado aquí en una tumba para pobres poco profunda, fuera de las murallas de la ciudad. Una vida corta, una muerte brutal. Una muerte inútil, como tantas otras en nuestro siglo. Tú me
ves en este día encerrado en mi prisión y contemplas a mi hijo que yace en el polvo ante tu rostro. Te lo he ofrecido, oh mi Dios, como sacrificio en tu camino, para que tus siervos puedan apresurarse y todos los que habitan la tierra se unan. Después de casi una década, aunque todavía era un prisionero, a Baha'u'llah se le permitió por fin dejar la hedionda ciudad. Y al cabo de tanto tiempo, volvió a contemplar el verdor. Y pudo respirar de nuevo el aire primaveral. Había una mansión a las afueras de la ciudad, rodeada por una vieja arboleda. Se llamaba Badji, que significa el jardín de las delicias. Aquí vivió los últimos años de su vida, y desde aquí se dio a conocer su nombre. Algunos venían a él por amor, y otros por envidia. Muchos venían por curiosidad, y unos pocos en busca de la verdad. Pero un visitante nada corriente, un eminente erudito de la Universidad de Cambridge, nos ha dejado un retrato único de este prisionero que cambiaría el mundo. Transcurrieron 1 o 2 segundos antes de que tuviera conciencia de que la habitación no estaba vacía. En el ángulo donde el diván se apoyaba en la pared, distinguí una extraordinaria y venerable figura. El rostro de aquel a quien yo contemplé nunca lo podré olvidar. Y no obstante no puedo describirlo. No necesitaba preguntar en presencia de quién me encontraba, al inclinarme ante aquel que es objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y por los que los emperadores suspiran en vano. Una voz digna y suave me pidió que me sentara y continuó. Alabado sea Dios porque has llegado hasta mí. Has venido a ver a un prisionero y un desterrado. Nosotros solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Sin embargo, nos consideran merecedores de la prisión y el destierro. Que todas las naciones tengan una fe común y todos los hombres sean hermanos. Que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto? Pero esto se cumplirá. Esas luchas sin objeto, esas guerras desastrosas desaparecerán y la más grande paz reinará. Baha'u'llah falleció el 29 de mayo de 1892. Y 100 años más tarde, aquellos que se llaman a sí mismos Bahá'ís, por su nombre, vinieron a Badji a conmemorar su muerte. ¿Quiénes son los Bahá'ís? ¿Y de dónde son? ¿Por qué creen en Baha'u'llah? ¿Y qué están haciendo para compartir su secreto con el mundo? Cien años después de su fallecimiento, la fe de Baha'u'llah se ha extendido desde Persia por todo el planeta. Actualmente hay Bahá'ís en todos los países del mundo. Creen que la humanidad es una. Dicen que las religiones también son una. Y han analizado cuestiones relacionadas con el problema de los prejuicios, el equilibrio de poder, la distribución de la riqueza y la necesidad de la paz. Para Rick y Sandra de Washington, el más sugestivo de estos temas es el racismo en los Estados Unidos. Un reto al que Rick se enfrenta en su calidad de asesor del Tribunal Supremo y al que Sandra se ha enfrentado toda su vida como mujer negra en la América Blanca. El reto es ¿cómo lo hago? ¿Cómo educo yo a una niña que se reconoce como parte del mundo, como una niña medio negra y medio blanca? Porque, desde luego, a mí no me educaron así.
Yo no quiero que ella ignore las diferencias raciales que todavía existen. Que ignore que existe segregación racial o tensión racial. Ella no debe ignorar esto. El problema, desde luego, no es ese, pero debe entender que estamos trabajando por una sociedad donde esas diferencias sean causa de alegría y no de separación. Para Mona Greiser y Carol Schubert, dos mujeres que han decidido trabajar juntas en su profesión, el reto de educar a los adolescentes comienza con el racismo y va mucho más allá. Porque no es fácil educar a los hijos para que se abran a otras culturas y no tengan opiniones encorsetadas, para ser ciudadanos del mundo y no simplemente americanos blancos o negros. Ese es uno de los mayores retos. Y resulta que a medida que nuestros hijos se hacen mayores, bueno, los amigos que tenían... En una época en que los adolescentes se refugian en su identidad cultural y étnica, los padres bahá'ís están intentando ayudar a sus hijos a hacer lo contrario. Sin entregarse. Washington es una ciudad de extremos, negro y blanco, rico y pobre. Una ciudad en que la vida familiar se deteriora con facilidad. Estas mujeres creen que Baha'u'lláh les ayuda a equilibrar los extremos. Entre tanto, en Albania, la pobreza ha llegado a una situación extrema difícil de imaginar en el resto de Europa. La gente corriente se enfrenta a una lucha diaria contra la desesperación tras 40 años de traiciones políticas y económicas que los han dejado en la miseria. Tengo 4 hijos. Los he criado a base de sufrimiento y con grandes dificultades. En medio de tanta miseria, y si tuviera que entrar en detalles yo me haría más miserable, a lo largo de todo este tiempo he intentado tener esperanza, quizás en el mañana, o en el día siguiente, o quizás dentro de algunos días o meses. Porque esta no es una vida que nos permita criar a nuestros hijos. De hecho, aquí sería mejor no tener hijos. El reto de los bahá'ís albaneses es conservar la esperanza a pesar de su desesperación. Para ellos, la vida de Baha'u'lláh es un ejemplo. Baha'u'lláh era hijo de un ministro de la corte de Persia y tuvo la oportunidad de ser un hombre rico, pero no la aceptó. En su lugar dedicó su vida al servicio de la humanidad y a los pobres por la unidad de la raza humana. También nosotros somos pobres, pobres del todo. Y esta fe nos ha dado una fuerza enorme para hacer frente a las dificultades de estos tiempos. Vamos a reconstruir este país y a unirnos al resto de Europa, pero con dignidad, no como si fuéramos mendigos. Es necesario que divulguemos el mensaje de que el mundo es un país y de que los albaneses tenemos un lugar en el mundo y de que también tenemos dignidad. Yo tengo fe en Dios y esperanza en el futuro a pesar de todos los problemas, porque la espiritualidad nos ayuda a levantarnos por encima del espacio y el tiempo. Yo acepté la fe Bahá'í porque es muy moderna. Mi sueño, al igual que el de mis otros amigos en el cuarteto Bahá'í, es divulgar el mensaje de nuestra fe a través de nuestra música. Los bahá'ís albaneses dicen que su fe en Baha'u'lláh puede ayudarles a reconstruir su país. También en Liberia, un país desgarrado por la guerra civil, la creencia en Baha'u'lláh ha dado nuevas energías a la comunidad bahá'í, igual que ocurrió en Bagdad hace tanto tiempo. Tenían una emisora de radio que proporcionaba programas de desarrollo económico y social por todo el país. Sí, escucho Radio Bahá'í todos los días. Y me gusta. Me gusta. Ayudó a los agricultores a labrar sus campos y a las mujeres a criar a sus hijos. ¿Escucha Radio Bahá'í? Sí, todo el tiempo. ¿Le gusta?
Sí, me parece muy bien Radio Bahá'í. Y fue destruida por la guerra civil. Esta era su emisora de radio. Y los bahá'ís, muchos de los cuales todavía se encuentran en campos de refugiados, dicen que están dispuestos a reconstruirla en cuanto puedan. Están dispuestos a empezar de nuevo. Baha'u'lláh les da confianza espiritual para continuar, porque su voz habla al alma. A veces le rezo a Baha'u'lláh. Otras veces le rezo a la inmensidad. A la de arriba, la que está en el aire. Una siente que hay algo así como un ser que va a escucharte. Los bahá'ís chinos, que proceden de un trasfondo cultural budista, taoísta y más recientemente comunista, también han reconocido que la voz de Baha'u'lláh posee un antiguo poder espiritual. Hace que soy Bahá'í 3 años. ¿Por qué yo me hice Bahá'í? Porque yo creo que el pensamiento Bahá'í y el chino son uno. Para mí, no existe conflicto entre la comprensión del budismo y la fe Bahá'í. Dibuja un círculo. El interior es conocimiento. Lo exterior es lo desconocido. Ese es el comienzo de Dios. Pero es algo de lo que carece el marxismo. No tenemos un Dios. La generación más joven se va dando cuenta de la crisis, pero lo cierto es que actualmente en China esta generación joven es una especie de generación perdida. La primera vez que oí hablar de ella me sentí feliz. Yo buscaba una religión no solo para mí, sino para China. Naru es un pintor cuyo trabajo refleja el idioma jeroglífico de su tribu, los Nasi. Bahá'í significa en chino Taodom. Taodom es todos uniéndose. Su sueño es crear un lenguaje a través de su arte con el que poder hablar a todo el mundo. Mu Tianmin es conocido y estimado como el padrino del cine chino. Me siento feliz de ser Bahá'í y de haber encontrado tantos amigos bahá'ís. Deseo trabajar con ellos para transformar este mundo en un mundo mejor. Porque estas ideas son lo que siempre he buscado. También en mis películas. Las ideas bahá'í sobre la unidad y la tolerancia, el prejuicio y el poder han llegado a ser familiares para la gente de mentalidad liberal de todo el mundo. Las aceptamos como algo de sentido común sin saber que son bahá'ís. De hecho, cuando los dirigentes de 170 países se reunieron este mismo año en Río de Janeiro, el secretario general de la Cumbre de la Tierra se dirigió a ellos con palabras que se hacían eco de las pronunciadas por Baha'u'lláh hace más de 100 años. Todos tenemos nuestras pequeñas comunidades a las que somos leales. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestra nación, pero ahora tenemos que ensanchar el círculo de nuestras lealtades y nuestra consciencia para incluir a todo el planeta y para darnos cuenta de que en primer lugar y antes que nada, habitamos este planeta como una familia de seres humanos. Baha'u'lláh fue encarcelado y desterrado por los reyes y gobernantes de su tiempo porque lo retó a aceptar esta misma solución.
La Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Nuestros dirigentes se enfrentan al mismo reto hoy en día. El sufrimiento siempre es el mismo, pero con la diferencia de que nosotros consideramos a nuestros dirigentes responsables de las soluciones. Los dirigentes mundiales son ante todo personas responsables. Y se darán cuenta cuando se reúnen de que tienen una responsabilidad colectiva en lo que se refiere a nuestro futuro, al de todos los seres del planeta, que prevalece sobre sus preocupaciones temporales y a más corto plazo. Tengo confianza en que estos dirigentes son buenos y que pondrán en práctica sin duda su responsabilidad histórica en Río. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer en algo. Pero ¿a quién o en qué hemos de creer? Si queremos reavivar nuestro sentido de la responsabilidad hacia el mundo, si deseamos regenerar nuestra fe en el futuro, quizás sería aconsejable que nos preguntásemos por el hombre que fue el primero en lanzarnos el reto para que nos enfrentáramos a estas cuestiones. Este año, los bahá'ís conmemoran el fallecimiento de Baha'u'lláh. Creen que él renovó el antiguo convenio entre el hombre y lo desconocido. Creen que sus ideas están cargadas de un poder espiritual que las hace más eficaces que una mera reforma. Lo veneran como el secreto que se oculta tras los cambios que se han producido en nuestro siglo. Quizás 100 años después de su muerte, sería oportuno examinar la naturaleza de su poder sobre los corazones de los hombres. Una nueva vida se agita en todos los pueblos de la tierra. Y sin embargo, nadie ha descubierto su causa, ni percibido su motivo. Esta es la fe inmutable de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro.